Antes de ir al corte, hablamos precisamente bueno, de esta poco interés de los jóvenes por la política en general, de la sociedad argentina por lo general. Y si hay alguna diferencia esto con la década del 90, donde parecía que el desinterés era absoluto y donde privaba siempre la economía, y uno escuchaba más hablar al ministro de Economía que a los políticos en Argentina. En esta década fue distinto. Sí, hoy no sabemos ni cómo se llama el ministro de Economía, digamos, ¿no? ¿Y está bien o está mal eso? No está ni bien ni mal, digo, me parece que el ministro de Economía tiene que aparecer, sobre todo cuando hay mucho ruido desde el punto de vista económico, y explicarle a la población qué medidas se toman, cómo se toman, cuáles son las condiciones. A mí por lo menos me gustaría que en ese aspecto el ministro pudiera informar mucho más. A mí me parece que es bueno que se hable de política. En definitiva, creo que la década de los 90 le hizo bastante daño al sistema democrático argentino, y en eso, en la última década, hemos recuperado la posibilidad de hablar de política. Creo yo, desde el punto de vista que a mí me hubiese gustado poder tener una opción más de diálogo político, más consensual, menos confrontativa, pero bueno, el gobierno ha dado claras muestras de que este es el sistema que le gusta, y la verdad, a las pruebas me remito, electoralmente no le ha ido mal con eso, así que difícilmente cambia. Ahora, ¿cómo es la relación de la oposición con el gobierno? ¿Hay posibilidad de diálogo cuando una ley, una propuesta llega del Ejecutivo, o se vota directamente como manda el Ejecutivo los legisladores oficialistas? Generalmente se vota libro cerrado, ellos ya vienen con la letra escrita desde el Poder Ejecutivo, y ni siquiera los legisladores propios pueden hacer ningún cambio. Si por ejemplo uno ve, hablábamos de los jóvenes, una importante cantidad de jóvenes que entraron en la última elección vinculados a la agrupación La Cámpora, uno ve, no han presentado proyectos, digamos, directamente, porque el legislador del oficialismo está muy apretado en función de no generar ningún enojo que haya en la Casa Rosada. ¿Cómo hace un diputado de la oposición para abstenerse de la agenda política que le quiere imponer? Bueno, el gobierno es fácil, pero también de la agenda política por ahí le quiere imponer otros grupos de presión o de los medios que parecen ser los jefes de la oposición. Bueno, uno tiene que fijarse la política en dos planos, digamos. Uno tiene que trabajar sobre la coyuntura, digamos. Si nosotros estuviéramos acá y no estuviéramos conversando lo que pasa en muchas plazas, definitivamente seríamos marcianos, digamos. No es necesario que uno hable sobre la coyuntura, es inevitable, pero también tiene que pensar en el mediano y largo plazo. Por eso nosotros en el Frente Amplio Progresista, mientras debatimos los temas cotidianos, porque hay una necesidad sincera, también pensamos en una Argentina de plazo de 20 años. Nosotros creemos que hay que modificar todo un sistema de acumulación de riqueza en la Argentina. Lamentablemente hoy discutimos reformas importantes como son la del Código Civil o del Código Comercial, la del Código Penal, y quizás una reforma constitucional, pero una reforma central que este gobierno no se ha animado a hacer, y para nosotros es crucial, es una reforma tributaria, para cambiar el eje de cómo pagan sus impuestos los argentinos, digamos. Nosotros hoy tenemos una percepción de que los impuestos en la Argentina son muy altos, como en los países nórdicos, en Suecia, pero que tenemos servicios africanizados, en definitiva, muy pobres, por decirlo más claramente. Y esa percepción hace que... Si hay una presión tributaria en los de menores ingresos, como es el IVA tan fuerte y fuente de recaudación entre todos los que consumen, y no se apuesta o se busca a aquellos que tienen más posibilidad precisamente de sí, pasa el IVA, que es un impuesto indirecto, que afecta a todos por igual. El litro de leche, el 21% del litro de leche lo paga el hijo del rico y el hijo del más pobre, lo paga de la misma manera. Pero también pasan otros impuestos que deberían justamente ir en ese sentido, como es el impuesto a las ganancias. Hemos tenido un debate también en la sociedad argentina muy importante. El impuesto a las ganancias debería servir justamente para que los grupos que acumulan mayor capital pudieran pagar más impuestos que los que necesitan en realidad que el Estado le dé más servicios. O que paguen los que están en la renta financiera y no así, o sea, paga la producción y no la renta financiera. Por supuesto, paga el trabajo en la Argentina, el impuesto a las ganancias, y no paga la renta financiera. El plazo fijo de la señora Presidenta de la Nación no paga impuesto a las ganancias. Si uno tiene acciones o vende y compra acciones en la Bolsa de Comercio, no paga impuesto a las ganancias. El juego no paga impuesto a las ganancias. Si uno se gana un bingo de 8 millones de pesos, no paga el impuesto a las ganancias, y eso no tiene ningún sentido. Diputado, otro llamado, una televidente, en este caso Araceli, es de Santos Lugares. Opina que la presidenta tiene que bajar los decibeles. Este gobierno ya cansó con tanto autoritarismo. ¿El gobierno es autoritario? Bueno, yo creo que el gobierno viene en un proceso de autoritarismo progresivo, digamos. Era menos autoritario el día que entró, y cada día que pasa viene convirtiéndose más en un autoritarismo progresivo. Desde la ciencia política yo lo definiría como
como un populismo ambiguo, digamos, porque no es un populismo ni de izquierda ni de derecha, digamos, depende en los centros urbanos donde no gobierna el oficialismo, tiene un discurso pseudo progresista y en muchos lados tiene un accionar muy conservador, muy populista, por ejemplo en la provincia de Formosa, en algunos lugares en el Gran Buenos Aires o en San Juan. Y a mí me parece también que uno de esos problemas justamente lo lleva a este tipo de gobiernos, tiene la intención de generar una ingeniería social que no le alcanza con un mandato, no le alcanza con dos, necesitan décadas para producir esa ingeniería social que buscan y la única sucesión posible es a sí mismo. Este gobierno entró pensando en que era Néstor, Cristina, Cristina, Néstor y así sucesivamente. La desaparición fatal del expresidente de la Nación hace que hoy esté repensando en una reforma constitucional porque la única sucesión posible para esta forma de pensar es a sí mismo. Diputado, otro televidente, Raúl desde Martín Coronado, dice que el candidato, pregunta, ¿no?, si el candidato a presidente del FAP para el 2015 va a ser definitivamente Hermes Wiener. La verdad que hablar de candidaturas presidenciales para el 2015, yo sé que a los políticos nos encanta especular desde ese punto de vista, pero me parece que es absolutamente insensato con lo que ocurre en la Argentina. Primero que hay una elección de medio término que es legislativa, que creo que es una elección crucial para pensar el 2015, porque seguramente, aunque no sea el eje del debate oficial, en definitiva va a ser el eje de debate real, que es la posibilidad de una reforma constitucional. Si el gobierno consigue tener los 2/3 de ambas cámaras en esa elección, seguramente va a ir por una reforma constitucional, y si se votan diputados que no estemos de acuerdo con esa iniciativa, se va a truncar. Así que me parece que Hermes Wiener es el principal referente del Frente Amplio Progresista, ha sido candidato presidencial en la última elección y es un potencial candidato al 2015, pero yo no me animo a hablar del 2015. Gerardo, ¿cuál va a ser la estrategia para frenar este intento de reforma de la Constitución en primera instancia y de la reelección de Cristina? Bueno, nosotros el martes, ¿hay un plan? ¿Tienen? Nosotros el martes iniciamos una campaña de recolección de firmas, tenemos la aspiración de llegar al 1.000.000 de firmas al 30 de octubre. El 30 de octubre es una fecha emblemática para la democracia argentina. Ese día se votó en el año 82 y recuperamos la posibilidad de los argentinos ir a las urnas y poder definir nuestro propio destino político. Así que estamos trabajando en esa iniciativa que nos parece que, más que hablar de oponernos a la reelección, es un mecanismo para que la ciudadanía pueda participar y opinar. Por último, Gerardo, ya hace un año aproximadamente que se conformó este frente amplio. La historia argentina dice que los frentes generalmente eran cuestiones electorales y que al otro día se termina deshaciendo. ¿Han pasado la prueba del ácido? No, creo que todavía tenemos que pasar muchas más. Yo recuerdo que el domingo después de la elección, el candidato presidencial, el doctor Wiener, nos convocó a seguir trabajando y nos reunimos el propio lunes a repensar el resultado, a pensar cómo seguíamos. Y estamos construyendo, digamos. Para nosotros el 24 de noviembre es una fecha clave futura, porque justamente vamos a hacer un gran evento, un gran congreso en la ciudad de Buenos Aires, pensando, y vamos a presentar un libro con ideas, no un panfleto, no un volante, sino un libro con las ideas de lo que proponemos de la Argentina para los próximos 20 años. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos.